bueno, eso es Guatemala y todo eso sería como el bloque que llaman el bloque maya, ¿no? Ujú. Y luego el sistema de falla de Polochic-Motagua, o Motagua-Polochic, que es todo lo que define la zona de contacto de la placa norteamericana y la placa caribe, define algo que llamamos, o que se llama el bloque Chortiz. No se sabe exactamente, pero se cree que más o menos como por la mitad de Nicaragua llega el límite de ese bloque, y luego viene abajo otro que se llama el bloque Chorotega. Si lo vemos desde ese punto de vista, estamos en la placa caribe dentro del bloque Chortiz. Y digamos, si pusiéramos de ejemplo, ¿esta falla por qué se daría? ¿Por el tipo de rocas que hay ahí o por el movimiento de ese placa cerca? Por el tipo de movimiento que tienen las placas. Bueno, aquí, en toda esta parte de aquí, está lo que se conoce como la zona de subducción. Entonces, esta placa está entrando en este sentido y esta está siendo arrastrada, por así decirlo, en este sentido, ¿no? Entonces, eso genera que en ciertas partes del país, pues, y la corteza se está estirando, porque al mismo tiempo que esta se mueve en este sentido, la placa continental se mueve en este sentido, hay una cierta oposición. Aquí hay algo que llamamos el sistema de falla de Motagua-Polochic. Entonces, este sistema también está poniendo cierta resistencia para que esto se dé. Entonces, al estirar, ¿qué ocurre cuando estiramos algo? Se adelgaza, ¿no? Entonces, la expresión de ese adelgazamiento es todo este sistema de fallas que ustedes ven acá. Por eso es que tenemos mayormente sistemas de falla de tipo normal, porque hay una apertura. Y en base a esto, ¿qué vulnerabilidad hay en toda esta zona? Aparte de la falla. Bueno, realmente no tenemos como mucha evidencia de sismicidad. Este es Ciguatepeque, ¿no? Ciguatepeque. No tenemos mucha evidencia de sismicidad en Ciguatepeque. Es decir, estas fallas probablemente no están activas. Todas, ¿verdad? No, de alguna debe estar activa. Porque este proceso de estiramiento siempre se está dando. Los principales riesgos geológicos que van a tener son todos estos grandes deslizamientos que tienen marcados acá, y que lo mirábamos la otra vez, ¿no? Que eran las zonas sobre la carretera, pero hay deslizamientos grandes como esta gran estructura que está acá, que probablemente están en zonas pobladas. Ciguatepeque tiene la ventaja que es una meseta, es una zona plana, y que son en algunas zonas donde hay mayor elevación y hay la acumulación de estos depósitos de antiguos deslizamientos, donde puede haber mayor susceptibilidad que vuelva a ocurrir un deslizamiento. Esos serían como el mayor riesgo que podrían tener. Dijimos que no era un volcán activo, ¿verdad? No, ninguno de estos. No, ninguno. No hay riesgo de volcanismo en esta zona. Pero si lo fue o no. Sí, en su momento, sí. Cuando la vez anterior que estuvimos nos mencionó de una reactivación y nos mencionó el ejemplo de la ciudad del Ángel. ¿Cómo es que se hace ese proceso? Generalmente esos deslizamientos tienen algo que llamamos el pie, ¿no? O la parte donde se dan, donde los depósitos ya se estabilizan y ya dejan de moverse. Entonces muchas veces cuando nosotros hacemos estos cortes sobre los deslizamientos, aquí no está definido cuál es el escarpe, ¿no? ¿Saben cuál es el escarpe? No. Permítame. Tu papel. O si no, tengas cuidado. No, acá. En la calle. Un deslizamiento básicamente es una estructura que se rompe por un plano de deslizamiento y que se sigue moviendo, ¿no? Pueden haber otros escarpes. Esta parte es la zona de acumulación que le llamamos, ¿no? Entonces todo el material ya encontró un equilibrio aquí. Si usted corta esto, porque va a ser una carretera, rompe ese equilibrio y se vuelve a mover, ¿no? Entonces todo este material se mueve. Este es lo que llamamos el plano de deslizamiento, que es la zona por donde se mueve, ¿no? Así pasa bastante en esquía. ¿Verdad? Entonces estos deslizamientos llamamos tipo rotacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe el equilibrio. Generalmente se dan en suelos cuando se pierde la cohesión. ¿Y cómo pierde la cohesión un material? ¿Han llevado mecánica del suelo? No. Que el suelo generalmente está constituido por un montón de partículas
¿no? De diferente granulometría. Y dentro de estos poros, es decir, donde esté el contacto de los granos, puede haber que sean rellenos de agua, aire o arcilla. ¿No? La función de la arcilla, el agua, pues cuando está lleno de agua es que está saturado, sí. Cuando está lleno de aire es que no hay nada, ¿no? Y las arcillas tienen una función de cohesión, ¿no? Ellas se expanden y todo eso, pero la función en los granos, en este caso, es de cohesión. Entonces, cuando esta arcilla es lavada por los materiales finos que están cohesionando estos granos, es lavado, entonces él pierde la capacidad de estar en equilibrio y se muere, ¿no? Eso es lo que pasa con esto. Entonces, cuando usted corta aquí, le está quitando, en principio, un equilibrio que él consigue porque la masa ya se estabilizó, ya su peso la controla. Entonces, si usted quita esto, pues, se va a morir, ¿no? Entonces, ese es el principal riesgo cuando se trabaja en zonas de deslizamiento. Identificar si realmente un corte de esto va a favorecer que se active ese mismo deslizamiento. Sobre lo de los ambientes de formación, por ejemplo, yo tengo mi carta, eso es de Ojona, y la carta de Ojona es adyacente a la de Tegucigalpa. Pero, o sea, sobre cuando principalmente pues he identificado que las formaciones la mayoría son como que están relacionadas con rocas ígneas volcánicas. Entonces los ambientes de formación ahí serían... Es un ambiente volcánico. Bueno, un poco de la historia de lo que pasó. Cuando se estaba dando esta subducción, ¿no? Esta es la placa Caribe y esta es la placa Coco, ¿no? Sí. Entonces, hace muchos años, cuando se estaba dando esta transición, pues esta placa estaba jalando esto. Esta zona de aquí, en algún punto del centro del país, se fracturó, ¿no? Sí. Y eso permitió de que hubiera ascenso de un material que llamamos de fusión parcial, que es el que se genera en esta zona de fricción. Este material ascendió sobre estas fracturas y formó un vulcanismo muy violento, sí, que le llamamos el vulcanismo del terciario o el Padre Miguel. Básicamente estos vulcanismos eran cenizas, eran erupciones muy violentas, porque también estábamos en una fase de que no éramos un continente, todavía una mezcla de agua con los océanos y todo esto. Entonces había un contacto de un sílice que era muy rico en un magma que era muy rico en sílice, muy alto en sílice, y a esto le sumabas agua. ¿Qué sucede cuando al aceite le ponemos agua? Un aceite caliente. Sí, la misma reacción. Entonces esa reacción hizo de que eran tan violentas, le llamamos erupciones freatomagmáticas, fracturan toda la roca a su alrededor y la convierten del tamaño de ceniza o de partículas muy pequeñas, más por un tema de ruptura. Entonces se eleva, ¿no? en la columna eruptiva y luego comienza a caer y se van formando capas, ¿no? Entonces este sílice era tan rico que era principalmente algo que llamamos riolitas. ¿Y cuál era la riolita? No me acuerdo cómo. Principalmente riolita. Entonces, cuando este material ya se depositó, formó lo que llamamos ignimbritas, ¿no? Sí. Y estas ignimbritas son unas rocas de color rosado, no sé si lo han visto cuando van por el lado de Santa Ana, bueno, más hacia el sur, ¿no? Comienzan a bajar la carretera después de Santa Ana y ven a mano derecha unas rocas claras, blancas, rosadas, o si se meten al lado de Jojona, van a ver esas rocas. Bueno, básicamente esas se formaron por este tipo de vulcanismo. Entonces su ambiente de formación es un ambiente volcánico, tipo freatomagmático, ¿no? Sí. Erupciones freatomagmáticas. Pueden buscar los conceptos para aclarar un poco. Sí. Por esa razón es que los grupos Padre, bueno, la formación Padre Miguel Superior y Padre Miguel Inferior se da bastante. Sí, de hecho, en geología hay una definición, por ejemplo, le llaman estratigrafía. Lo más grande que puede haber es un grupo, ¿no? Sí. Y los grupos tienen formaciones. Las formaciones tienen miembros. Los miembros tienen capas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más grande para aglutinar un grupo? ¿Por qué? Creemos que pasó en la misma edad o el mismo periodo de tiempo
y que también tuvieron las mismas características de formación, en este caso el mismo ambiente, ¿no? Que sería el ambiente freatomagmático. Entonces, las formaciones, que son una subdivisión de estas, por ejemplo, aquí tenemos lo que usted dice, Padre Miguel superior y Padre Miguel inferior, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Que se dieron probablemente en el mismo periodo, pero las condiciones, si ya nos vamos al más detalle, hubieron variaciones en las condiciones. Quiere decir que pudo haber más aporte de agua aquí o pudo haber un cambio en el contenido de sílice. Son parecidas pero no son iguales. Entonces las definimos. Generalmente, ¿cómo las separamos? Con algo que llamamos una superficie de erosión. Sí. Quiere decir que se depositó Padre Miguel, se detuvo un momento el vulcanismo y se erosionó. Llovió algún evento, erosionó y luego se depositó esta nueva superior. Pueden haber cambios en granulometría o tamaño de cristales. Sí. ¿No? Entonces eso nos ayuda a diferenciar. Okay. Luego un miembro dentro de la formación ya hay una división más pequeña, ya es más local. Por ejemplo, yo podría decir que este es un miembro, ¿no? Porque es algo más local. Igual tiene cambios de composición. Y cuando habla de eso, de depósito, de intrusión, ¿cómo funciona cada uno? Un depósito. Ajá. O la intrusión, ¿es como se forma a partir de algo o cómo? Bueno, generalmente cuando tenemos estos eventos eruptivos, ya sea violentos o muy fluidos, porque para el caso de los basaltos, llamamos efusivos. Y en este caso los basaltos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una erupción violenta y una erupción efusiva? ¿No nos han contado? Que la lava sale A la y superficie. no a la superficie y Ok. se forman coladas. Sí. Y eso depende básicamente de la concentración de sílice. Si tiene mucho sílice, si es muy alto, llamamos que es viscoso, ¿no? Y si tiene sílice bajo, ¿cómo lo llamamos? Fluido. Eso es básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sea que se forma por una erupción volcánica de tipo viscosa o de tipo fluida, pero que llega a la superficie, se van a formar lo que llamamos capas, ¿no? Y estas capas tienen sus características. Pero también, como se está dando la deposición de este material, pero también el tectonismo, generalmente estas capas se fracturan, ¿no? Y por ahí, por algún lado, puede haber una cámara magmática. Y ese magma va a ascender a la superficie y va a encontrar esa fractura. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a entrar por la fractura y dependiendo si es muy viscoso, ¿qué va a pasar? Se forman erupciones violentas, ¿no? Si es viscoso, se va a mover muy lento, ¿no? Ah, exacto. Y se va a enfriar sin llegar a la creando superficie de la intrusión. Tierra, La ¿no? intrusión. Pongamos que estas son las montañitas, ¿no? Cierto. Pero si es muy fluido, ¿qué va a pasar? Va a salir va a muy salir. rápido, ¿no? Y van a llegar a la superficie de la Tierra. Ambos van a formar algo que llamamos un cuerpo intrusivo. Disculpe, cuando se habla de sílice se está refiriendo también a como los gases que lo... No, solo el contenido de Solo el sílice, contenido, porque generalmente los magmas están contenidos mayormente por sílice, los de la corteza terrestre. Sí. Sílice, aluminio. Ajá. Lo le llamamos aluminosilicatos, ¿no? Entonces, mientras más sílice aluminio tiene, quiere decir que es un magma más contaminado, es decir, se movió mucho por la corteza terrestre. Ajá. Mientras menos sílice tiene y tiene más calcio, sodio, calcio, magnesio, aquí se lo voy a poner. Otros minerales. Si tiene calcio, Otros elementos. magnesio, hierro, entonces decimos que es un magma un poco menos contaminado. ¿Y ahora de dónde viene esto? Recuerden que la Tierra está formada por varias capas, ¿no? Está el manto y hay una que le llamamos astenosfera. Entonces, el manto está en contacto con la astenosfera y nosotros creemos que el manto es una capa que es muy rica en hierro, magnesio, calcio y sílice muy poco, menor del 45% en contenido.
Entonces, este magma, estando ahí, es muy puro, ¿no? Cuando él llega a intuir que va saliendo hacia la superficie de la Tierra, como ya hay capas preexistentes, Sí. entonces él va asimilando o él va incorporando más sílice y aluminio hacia él. Y ahí ocurren fenómenos químicos que producen de que, por ejemplo, se intercambien algunos elementos, digamos, intercambio catiónico o cualquier otro fenómeno químico, ¿no? Entonces, estos minerales se van eliminando y se va enriqueciendo el sílice, ¿no? Y va aumentando el aluminio. Y por eso decimos que es más contaminado, porque atravesó mucha corteza terrestre. Entonces, estos son cuerpos intrusivos que se generan cuando el magma entra a través de una fractura y dependiendo de la viscosidad vamos a tener. Ahora es algo importante que sepa. Mientras más viscoso sea este magma, se va a mover mucho más lento. ¿Qué ocurre cuando se mueve más lento? Se va a... Bueno, no va a salir a la superficie. Ese es uno. Y lo otro, ¿qué pasa con los cristales? La granulometría aumenta, ¿no? Porque ellos tienen las condiciones de presión y temperaturas adecuadas para crecer, ¿no? Y tenemos las texturas, ¿no? ¿Recuerdan la textura? ¿Cuál es la que tiene cristales grandes? ¿Perdón? Afanítica es cuando son chiquititos. Fanerítica, correcto, ¿no? Entonces, cuando crecen esos cristales, porque ellos van muy, muy lento y no hay variaciones en la presión y la temperatura, pueden crecer muy grandes. Pero si salen muy rápido, no crecen y tenemos la textura afanítica. Muy rápido. Entonces, los cristales no se desarrollan. No los vemos a simple vista, pero ahí están. Esta es una textura, este es un basalto de aquí, de la ciudad, del volcán Cerro de Uri. ¿Qué textura es esa? Afanítica. No podemos ver los cristales a simple vista, ¿sí? Ocupamos una lupa. No tengo una granular. Se enfrían rápidamente por eso. Muy rápido, claro, este es un basalto, se enfrió muy rápido. Entonces, estas estructuras nosotros las vamos a poder definir cuando ya tenemos en superficie el dique. Vamos a hacer, si pertenecía a un magma viscoso, que vamos a ver cristales grandes, ¿no? Porque se enfrió muy rápido, es muy lento. Y si no vemos cristales, sería un magma fluido, con menor contenido de sílice, ¿no? Y entonces también eso va a condicionar la dureza del material. Mientras más sílice tenga, más duro o más resistente es el material. Y también eso condiciona la alteración. No sé si se los mostró su profesora, pero hay algo que le llamamos la serie de Bowen, como el cantante, ¿no? Hay una serie que es discontinua, llamamos discontinua, y una serie que es continua. Aquí tenemos lo que llamamos plagioclasas, y que van desde las que son muy ricas en calcio hasta las que son muy ricas en sodio, ¿no? Y aquí tenemos lo que llamamos el grupo del anfíbol, ¿no? Los piroxenos. Y por último tenemos una serie estable que le llamamos los feldespatos. No se lo tienen que saber, pero lo que les voy a explicar sí se lo tienen que saber. Y luego aparece después de los feldespatos algo que se llama el grupo de la muscovita. Y por último, el cuarzo, ¿no? Si se fijan, el último en cristalizar es el cuarzo. Los primeros en cristalizar son los anfíboles y los piroxenos, es decir, esto pasa a temperaturas mayores de 1200 grados Celsius. Y el cuarzo cristaliza a 576 grados Celsius, ¿no? Y todas estas cristalizan a eso. Al haber una mayor temperatura que hay también, una mayor presión. ¿Por qué? Porque está en profundidad, ¿no? Entonces, esto va creciendo, va aumentando, primero se forman estos. Entonces, mientras el magma está en la cámara magmática, se están formando estos minerales. Y son los que dominan. Por eso dijimos que es un magma puro, ¿no? Mientras él va ascendiendo, pues la temperatura y la presión van variando y se van formando nuevos minerales. El tema es el siguiente. El cuarzo es el último en formarse. Se forma a una temperatura no parecida a la corteza terrestre, pero más estable. Y también su presión, o la presión en la que él se forma, es muy estable con relación a la superficie de la Tierra. Cuando este magma llega a la superficie, no importa si llegó como un magma viscoso o un magma
fluido, lo primero que va a actuar sobre él es el aire y el agua, ¿no? Entonces, los minerales que se forman primero son los más susceptibles a alterarse, es decir, son los primeros que se van a alterar. Y aquí lo miren. Estos son minerales de hierro alterados, ¿no? Serían como una oxidación. oxidación de hierro. Oxidación, claro. Entonces, los primeros que se oxidan van a ser los primeros en formarse. Y el último en degradarse va a ser el último en formarse, ¿no? Entonces, esta secuencia lo habrá al revés. Estos se forman primero, pero también son los primeros en alterarse. Y por eso es que el cuarzo es el más resistente, porque él se formó en condiciones muy similares a lo que hay en la corteza terrestre. Y es por eso que ustedes van a ver que muchas de las rocas, por ejemplo el granito, es muy rico en cuarzo, muy rico en muscovita, porque son los últimos en formarse, ¿no? Eso es importante. Entonces, cuando valoren un material para saber su calidad o el posible uso que le vayan a dar, siempre piensen en eso. Los más ricos, los primeros en formarse van a ser los minerales del grupo del piroxeno, los anfíboles y calcio, pero estos minerales son oscuros. Es decir, las rocas más susceptibles quizás van a ser las más oscuras y las más claras van a ser las más resistentes. Con eso que mencionó ahorita, entonces entender relación que forman los grupos así por colores, digamos. Tenemos el mismo así. Fíjense es que como el mismo y ambos son rosados. sí, es que hay un convenio de colores, se llama el Código Estratigráfico Internacional. No sé si han visto la Carta Estratigráfica Internacional o es la tabla del tiempo geológico. No. Por ahí debe estar, pero pueden buscarla en internet. Entonces ellos hayan definido que, por ejemplo, los colores más claros, los del tono del amarillo, de los 300.000 tipos de amarillo que hay, corresponden al cuaternario. Los tonos rosas, de los 800.000 tipos de tonos rosas que hay, de pastel, no sé qué, fucsia, no sé qué, corresponden a las rocas volcánicas del terciario. Es más por la edad, entonces. Exacto, por la edad. Y si usted mira la tabla estratigráfica internacional, van a ver, y no es broma, creo que hay como 15 tipos de amarillo, desde el amarillo pollito hasta el amarillo no sé qué cosa. Entonces, básicamente eso corresponde a los colores. Y esa es otra cosa que hemos tratado de hacer. Queremos que los próximos mapas de Honduras se apeguen estrictamente a un código estratigráfico internacional. Estos fueron hechos por un grupo de geólogos norteamericanos que vino con el grupo de paz, entonces ellos aplicaron mucho el tema del código estratigráfico norteamericano, aunque la otra vez estuvimos viendo que habían algunos conceptos que se mezclaban con el código, porque los europeos también tienen su propio código. Los japoneses y los chinos tienen su propio código, ¿me entiendes? Entonces, muchos países han optado por ir como definiendo sus propios códigos, pero nosotros nos seguimos rigiendo por el código estratigráfico norteamericano. A nosotros en eso nos había dicho que posiblemente en esa zona sí podía haber un buen acuífero, porque ok, vamos a rayar el cuaderno otra vez. Sí, no, de todo. Cuando estas capas que vienen producto de los volcanes Y los mine en mi cuaderno. se depositan, recuerden que hablamos también de este tema de la porosidad. Entonces, este material es granular. Y este material granular está pues formado por granos. Entonces, estos granos están en contacto unos con otros y están formando algunos pequeños poros, ¿no? Pero son permeables, ¿no? Exacto, son permeables. El agua, bueno, la nubecita llueve y el agua va infiltrando despacito, ¿no? Se va metiendo por los poros y va teniendo un recorrido, ¿no? Y este es un efecto de la gravedad. Pero va a haber un punto que vamos a tener algo que le llamamos una capa impermeable. Zona saturada, ¿verdad? Sí, entonces en esta zona vamos a tener, como la gravedad va moviendo el agua, va a haber un punto en que va a haber una sola capa que va a estar totalmente saturada. ¿Y cómo le llamamos a una capa saturada? Así se llama, pero eso no. Se llaman acuíferos. Entonces, ¿qué es un acuífero? La definición de un acuífero es unidad geológica capaz de almacenar, distribuir agua. Entonces, la almacenamos porque los poros están llenos de agua, ¿no? Pero como hay una capa impermeable, ya no pasa nada.
Hasta ahí llega. No es que sea impermeable, es menos permeable que la que está encima, ¿no? Entonces hasta ahí llega y se va acumulando. Y luego, esto es fácil, ¿no? La gravedad. Como aquí está lleno, entonces comienza a moverse ahora en un sentido horizontal. Primero vertical. Entonces, la zona que está llena de agua la llamamos saturada, ¿no? Y la zona sin agua, no saturada. Así de sencillo. Y cuando perforamos un pozo, atravesamos la zona no saturada con nuestro pocito hasta llegar a la zona saturada. Y había un límite, una franja capilar, ¿verdad? Creo entre ellas. Hay la capilaridad, que es que como estos poros son muy finitos, entonces el agua por capilaridad sube, ¿no? Creo que el ejemplo que ponemos más es cuando ponen una pajilla o en una Coca-Cola o un fresco y ustedes miran que se forma una pequeña subida, ¿no? Esa es la capilaridad. Como esto, ¿no? Que sube un poquito por capilaridad. Entonces la zona capilar. ¿Y por qué estas zonas son importantes? Porque su formación fue un vulcanismo violento o eruptivo violento que depositó material granular y que ese material granular tiene una muy buena permeabilidad. Por eso acumulan mucha agua. Magister, otra duda que yo tengo es ¿por qué aquí en las cartas, por ejemplo en la mía que es de Ojona, bueno, la carta que te he mencionado, no tiene una... Yo sé que hizo la clasificación aquella de cómo va por grupos, pero en el caso de este intrusivo de granito, no tiene una relación ni con formación ni con... Bien. O sea, no está claro aquí. Pues, entonces, ahora nos vamos a remitir a esta parte de su cuaderno. ¿Qué se formó primero? De esta, entre 1, supongamos, 2, 3 y 4, ¿qué se formó primero? Las capas. Las capas, ¿no? Y la primera fue la capa número 4, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Entonces, primero se depositó esta, ¿no? Después esta y después esta. Y por último fue esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es más vieja? La capa. La 4. 4, ¿no? ¿Y el más joven? La intrusión. 1, ¿no? Entonces, si nosotros nos remitimos a este intrusivo, ¿es más joven con respecto a qué? A todas las... A todas, ¿no? Porque Por las eso tuvo que dice cortar, edad. primero tuvieron que existir para que las pudiera cortar. Entonces, muchas veces la edad que les asignamos aquí, o no la tienen es porque no se ha identificado. ¿Ok? O sea que si se tuviera que meter por obligación en una edad sería en la cuaternaria. ¿O no? No necesariamente. No, pero tiene razón, tiene toda la razón, porque si la última capa es una capa cuaternaria, ella es más joven que esa capa. Sí. Sí, ahí tiene toda la razón. Entonces, esto se le llama, en geología le llamamos datación relativa. Aquí no queremos ver la edad, solo queremos ver la secuencia de cómo ocurrieron los eventos, ¿no? Y basado en esa secuencia de ocurrencias de eventos, yo puedo decir cuál es más joven y cuál es más viejo, ¿no? Yo puedo decir que la capa 2 es más joven que la capa 3 y que la capa 3 es más joven que la capa 4 y que la capa 4 es más viejo que todo. Una duda, ¿cómo podemos interpretar eso? Generar los perfiles nosotros mismos solamente con las edades. Así podríamos saberlo. Sí. Y construir, bueno, de hecho así construyen estas cosas también, basado en eso. Bueno, entonces esta sería una idea más bien de cómo va un perfil. De Ahí, cómo van, exacto. Así deberían de ir las secuencias de las capas. Y en esto, así a simple vista, podríamos encontrar si hay, no sé, fisuras o pliegas o algo. Claro, estas son fracturas. Entonces, como les decía la otra vez, vuelvo a rayar, perdón. No, raye todo lo Mire, que quiera, no se puede. Cuando tenemos un... ¿Cómo sería? Cuando tenemos una falla, generalmente la definimos por algo que le llamamos una capa guía. Supongamos que esta capa en algún momento estuvo aquí, ¿no? Luego hay otra que va aquí, y supongamos que aquí va otra que es pelotitas, ¿no? Esta es la falla, ¿no? Pero como esta falla se forma por un esfuerzo de formación, que no sé qué, eso le llamamos la traza principal.
pero asociada a esta traza hay otra fractura. Pueden venir así. Y generalmente vamos a ver una zona de fracturación. No sé cuánto puede ser, a veces es una zona muy pequeña, a veces es muy grande, depende de la magnitud de la falla. Entonces, asociada a esta traza principal vamos a encontrar este material, ¿no? Entonces, cuando llueve, y volvemos a lo de los acuíferos, el agua infiltra, va a entrar primero por estas fracturitas pequeñas, pero como están conectadas con la traza principal, el agua se va a mover a través de las pequeñas, pero va a llegar a la traza principal y la traza principal va a ser como una calle, ¿no? Y va a llevar todo el agua a los acuíferos. Por eso también los acuíferos fracturados son muy importantes, ¿no? Termina erosionándose. Sí, el agua va removiendo. Ahora, por ejemplo, si son calizas, Calcificación. que tenemos carbonato de calcio como el principal componente, ¿no? Entonces, sumémosle agua a esto, ¿qué pasa? Hay dos fenómenos. Calcificación creo que es lo que se da. Ese es el proceso, pero los procesos químicos que ocurren, ¿cuáles son? Dilución, Dilución se diluye. claro. ¿Y qué pasa cuando el agua ataca al carbonato? Bueno, liberamos que CO2, ¿no? Eso tiene que ver como que Y nos queda calcio, se llena de poros también, ¿no? claro. Entonces el agua de lluvia es muy ácida. El pH del agua de lluvia es más o menos un pH de 5. Y el pH de estas rocas, supongámosle 8, ¿no? Entonces al interactuar las dos, lo que ocurre es que este pH ácido, el agua ácida, produce CO2 y que se elimina como un gas y solo nos queda el carbonato como precipitado, ¿no? Ocurren varios fenómenos químicos en ese proceso. Pero ¿qué era lo que me preguntó que me perdí con la tercera? Que si por medio de eso podríamos encontrar fisuras o pliegas. Ah, sí, bueno, la carta les indica, todas estas son fallas, ¿no? Pliegues, generalmente los pliegues no ocurren en las rocas volcánicas, solo ocurren en las rocas sedimentarias, ¿no? Porque son más frágiles. Esto lo han visto seguramente en algún momento de la carrera, ¿no? Inicialmente tenemos un esfuerzo que es lineal, ¿no? Luego, y por último la ruptura. No, claro, dúctil, ¿no? Empezamos primero, decimos que este es un estado de elasticidad, ¿no? Aplicamos un esfuerzo, soltamos y recupera su forma. Luego este es un estado de elasticidad, eliminamos el esfuerzo y nos recupera. Pero hay un punto en que el material ya no puede resistir el esfuerzo. ¿Qué pasa? Se rompe, ¿no? Y este es lo que llamamos ruptura, falla, correcto. De ahí viene el concepto, ¿no? Entonces, las rocas sedimentarias, en este caso, generalmente son depósitos que se dan en cuencas sedimentarias, ¿no? ¿Lo recuerdan? Sí. Tenemos el continente y la cuenca, ¿no? Aquí todo, este es el océano y todo se va depositando en un medio acuoso, ¿no? Pero al mismo tiempo que se está depositando también hay deformación. Ese puede ser una deformación que lo comprime y va a generar anticlinales y sinclinales, ¿no? Entonces esa es la razón, que no es que solo ocurran en ella, mayormente ocurren en rocas de este tipo, porque pueden haber rocas volcánicas que se depositan en un medio acuoso y que también se deforman. Pero aquí no hay. Magister, con respecto a lo del mar de esquía, perfecto. Creo que tengo una pregunta más antes, perdón. No, Dale, es de la misma. no. En ese caso bueno, acá nos dice que el miembro Nueva Aldea y Padre Miguel son tobas nimbritas, que serían rocas ígneas que son depositadas donde en lugares lacustres que serían con agua. Entonces, ocurren fracturas, que serían fallas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que había un laguito cerca, ¿no? Se dio la erupción volcánica, por aquí hay un volcancito, eruptó y el material cayó aquí. O sea, son de origen volcánico, pero se depositaron en un laguito, ¿no? Generalmente lagos someros, no más de 8 metros, 20 metros, ¿no? Entonces, como son lagos muy poco profundos, el sol rápido evapora el agua, ¿no? Entonces, pero el peso de este material lo está comprimiendo, ¿no? Y lo está solidificando, entonces se va secando. Posteriormente ocurre un proceso de tectonismo que fractura la roca.
No la fracturó cuando estaba todavía en estado viscoso, en estado elástico. Para que se pueda romper tiene que estar rígida, ¿no? Ya compactado también. Exacto, entonces ocurre hasta que ya se compactó. También lo pueden interpretar así. Si esto se, por ejemplo, si ahí le dice miembro no aldea depositada en lacustre, pero el autor de esto dice que es lacustre porque encontró estructuras que a él le dan la idea de que se formó en un ambiente de agua, ¿no? Ajá. Pero se fracturó hasta que ya estuvo rígido. Si no, no se hubiera fracturado. Se hubiera solo deformado. Y así como esto que nos dice rumbo y echado de foliación es la dirección en la que se... Sí, el rumbo de la estructura, generalmente, supongamos que tenemos este dato. Entonces, el rumbo es la dirección en relación a qué? Al norte, ¿no? Y yo lo veo así, está como este, oeste, ¿no? Ajá. Ahora supongamos estas capas. Con relación al norte, ¿cómo están? Al noroeste. Aquí, noroeste. Ahora, si yo mido un ángulo con respecto a una horizontal imaginaria, yo calculo el ángulo, ¿cuál creen que sería ahí? Supongamos 30. Unos 30. ¿No? Entonces está inclinada 30 grados. Entonces le busco la dirección. ¿Hacia dónde? Yo la veo hacia acá. Sureste, ¿no? Entonces cuando me voy a esto, yo lo tengo que poner así. Como está noreste, asumir que está así. Uh-huh. Y está inclinado 30 grados al sureste. Y esa es mi notación. Y con esto, ¿cómo podríamos decir, digamos, en base a esta zona de cuando alguna es frágil o cuando es dúctil? O sea, a algunos tipos de roca, algo así había visto que entre más dura es como frágil o algo así. Sí, pero eso es en relación al esfuerzo que usted le está sometiendo. Por ejemplo, si yo tomo estas rocas, ¿qué son estos? Terciarios, cebes, no sé, no me sé la nomenclatura completa. Miembro no sé qué cosa, que son riolitas, me imagino, ¿no? Por el color. Sí. Coladas de riolita, fenocristalina, Fenocristalina. de Si color usted, café. si usted va a cimentar Lo de los colores. una estructura, no importa, solo estoy dibujando. No sé mucho de estructuras, la verdad. Pero supongamos que esta es una riolita, pues la carga se va a distribuir en ese sentido, ¿no? Pero la resistencia a la deformación de la riolita es muy alta, ¿no? No sé, ¿cuánto será? Supongamos 13 kilogramos por centímetro cuadrado, eso es mucho, ¿no? Pero ahora sí nos vamos, por ejemplo, a estos depósitos aluviales que son una mezcla de suelo, sedimentos, suelo, ¿no? Con mucha arcilla y todo eso, y yo vuelvo a poner esta misma estructura, y supongamos que aquí usted tiene 12 kilogramos por centímetro cuadrado, y vuelvo a poner esta estructura aquí, pero la resistencia de este material es muy baja, generalmente es 2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué va a pasar con este material? Bueno, si son arcillas, se deshacen, ¿verdad? Se va a deformar, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que va a poner usted, si usted va a poner una estructura, esta es rígida y de soporte. Si va a poner la misma estructura en este, no le funciona. Siempre rocas ígneas es lo Es que mejor, más resiste, sí, ¿verdad? porque buscamos esta alta capacidad soportante que tienen para resistir estructuras. No se deforma. En los ambientes de formación, el mar de Esquías que se menciona mucho históricamente, pues, o sea, ¿cómo podría estar relacionado sobre todo con Ojona? ¿Tiene alguna influencia o no? Cuando el mar de Esquías se ha definido en base a este tipo de rocas, que son las rocas cretácicas más sedimentarias, calizas, ese tipo de cosas. Entonces, lo que se cree es que este mar se formó así en un mar, que estas rocas se formaron en un mar poco profundo. Entonces, el límite de estas rocas es más o menos como por aquí. Definen lo del mar de Esquías, ¿no? Y también algunos fósiles o otros sedimentos que se han encontrado que lo relacionan mucho. Pero para el centro por así decirlo, de Honduras, dominan más las rocas volcánicas. Por eso, si usted mira más el mapa geológico regional,
Usted va a ver que toda esta franja es Padre Miguel. Y más hacia acá tiene la sierra. Luego, cuando por ejemplo es una roca, ¿se llama mina de roca o es un banco de roca? Depende, eso ya es al gusto del cliente. Por ejemplo, para ustedes es un banco de préstamo de material, ¿no? Listo. Y puede ser un banco de préstamo de arcilla, un banco de préstamo de caliza, etc. ¿no? Pero para la mineralogía como Pero tal, para nosotros son minas. ajá. Minas, ¿sí? Ya uno define, porque recuerden que hay minería metálica, que aquí está, no sé, oro, plata, no sé, cualquier cosa, y la no metálica, que es la que ustedes utilizan para la construcción. Ah, Como las banco de rocas. préstamo. Caliza, basalto, arcilla, no sé, lo que ustedes deseen. Incluso los que se encuentran en los lechos de los ríos, Ah, sí. que, A ver si es. mire, por ejemplo, río de las minas o del puente de piedra, quiere decir que aquí extraían material. Esos nombres le dedican. Entonces de ahí hay bancos de préstamo de materiales. En el caso para Arios, yo por ejemplo he trabajado para algunas empresas como Ponza Paisa, que lo que quieren definir es zonas donde poder utilizar caliza para hacer concreto, ¿no? Pero para hacer ya procesado y vender áridos. Entonces, ¿qué buscamos? Estas calizas. Entonces ya hicieron sus minas, se explotan y ya después ya mezclan y hacen todo eso. Solamente esa es la diferencia. Ah, no, lo último que queríamos preguntarle es acerca de los minerales, digamos, ¿qué le da el color rojo? ¿Qué mineral da el color rojo? No, el verde, porque el rojo se supone que es óxido de hierro. La coloración del mineral. Pero ¿para qué roca? Es que depende. Generalmente es el cobre. Sí, son óxidos, ¿verdad? Sí, generalmente el cobre. Por ejemplo, hay uno que se llama malaquita. No sé si lo han visto. Pueden buscarlo. Es un verde que cuando se oxida da ese mismo color. Verde. Y el olivino es un mineral, pero El olivino está dentro de raíces, no son aquí. Dentro de los piroxenos está el olivino. ¿Okay? Y es un tono verdoso, pero cuando se oxida es rojizo. Entonces uno va viendo ahí, ¿no? Un poco. Eso le llamamos los del grupo del hierro, son más ricos en hierro, ¿no? Ahora, por ejemplo, un olivino puede ser, ¿qué podría ser? Hierro, magnesio, no sé qué, son como 20 tipos de elementos químicos, pero el que más domina es el hierro, ¿no? Y los demás le dan una coloración. Con los minerales pasa eso, por ejemplo, hay minerales que le llamamos monocromáticos y policromáticos, ¿no? Depende de cuál sea el último elemento químico que está en la cadena, ese le da el tono, puede ser azul, verde, amarillo, rojo. Siempre es el último. Es el último generalmente. Mi duda era también que, por ejemplo, es cuando hay un contacto con el oxígeno que se le da el color o se intensifica, o desde los minerales que lo forman, ese le da la coloración. Generalmente es cuando ya se oxida o cuando pasa un proceso químico que lo meteoriza, ¿no? Ah, ok. Pero sí, en estado natural, o sea, sin un proceso de alteración, ya viene desde el último elemento que le da. Y al tener contacto con el oxígeno, pues puede pasar un proceso de oxidación. Hay elementos que resisten a la oxidación, entonces pasamos a una hidrólisis, a una, no sé, cualquier otro proceso químico que lo pueda alterar. Miren, el fin de los elementos de meteorización, o de los, ¿cómo lo llamamos? El fin del agua, el oxígeno y de las plantas es reducir los minerales a su composición más básica, es decir, a elementos químicos puros. Es por eso que los piroxenos, todo eso se reducen a hierro. ¿Cómo purifica Ese es el fin de ellos, volverlo al elemento más puro, a lo más básico que puede existir. Y casi siempre en ese proceso los que permanecen son los últimos que se agregan. Exacto, los que más resisten es el cuarzo. Por eso el océano está lleno de arena cuarzosa. Está dando la clase aquí. Sí, ese es el espacio más grande que tenemos. Ah, no sabía que estaba Manuel ahí. Vamos a tener que llevar para el departamento de ingeniería civil. Pero permanente. No, bueno, eso es básicamente.